Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este mate jurídico, como a nosotros nos gusta llamarlo. En esta oportunidad tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Roumier. El doctor Roumier es abogado, antes que nada, ¿no? Es fiscal, fue fiscal y actualmente es juez del tribunal en lo criminal número 2 de Quilmes, integrante de la Cátedra de Derecho Procesal Penal y del Seminario de Prueba Pericial de la Universidad Católica de La Plata. Y tenemos el gran honor de tenerlos hoy para esta segunda charla, este segundo mate de juicio por jurado, la perspectiva desde el punto de vista del juez. Antes de empezar, como siempre hacemos, estuvimos esperándolo un rato al doctor Vassallo, que lamentablemente no va a poder estar hoy con nosotros, ya que se encuentra en una reunión del Consejo Directivo de Colproba, y dejo saludo tanto para el señor disertante como para todos los colegas que se encuentran presentes y los funcionarios que también hoy nos hacen el honor de acompañarnos. También dejo un saludo el doctor Mario Caputo, presidente del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Quilmes, quien también está en este momento en una reunión y quien me pidió expresamente dejar un saludo al señor disertante y a los colegas que se encuentran en este momento con nosotros en este mate jurídico. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tema en esta segunda jornada y les dejo con la palabra del doctor Roumier, que tenemos el gran honor de tenerlo hoy con nosotros para aprender de él. Así que les aclaro que las preguntas se van a hacer al final de la disertación. Vamos a habilitar el chat para que ustedes, si les quedó duda, puedan preguntar. Doctor, lo escuchamos. Bienvenido al foro. Bien, bueno, muchísimas gracias, ¿sí?, por permitirme compartir con los colegas la posibilidad de intercambiar ideas, opiniones. No sé cuánto lo voy a poder ilustrar, porque para eso es necesario saber mucho, y yo creo que apenas puedo, o lo que voy a intentar es compartir la experiencia que me da el cargo en donde estoy ocupando actualmente, y algún que otra curso o lectura de bibliografía sobre el tema, que, digamos, aplicada al caso, digamos, uno lo va pudiendo desgranar o interpretar la ley que nos está regulando. Doctor, le pido disculpas, se lo escucho un poquito bajito, si no podemos sé habilitar un poco más. cómo hacer para subir el volumen del micrófono, no tengo idea. Pero bueno, hablaré más fuerte. Ahí se lo escucha mejor. Bien. El título así digamos, de un juicio por jurado realmente es muy ambicioso quererlo abarcar en una única jornada, por más que me precedió la defensora Ángeles, y seguramente prosiga algún otro defensor. Pero vamos a tratar de dar algunos tips en algunas cuestiones que entiendo que me resultan interesantes, y que hemos advertido entre los demás jueces, por lo menos de acá del Departamento Judicial de Quilmes, que notamos tal vez alguna no sé, no desconocimiento, pero poca práctica o poco llegada al momento de las actuaciones. Y también estoy abierto a escuchar, ¿sí?, aquellas cuestiones, ¿sí?, que les parezca a los defensores. Bueno, veo que hay un poco de todo en el auditorio, que requieran alguna digamos, aporte por su parte. A lo que voy es, y fundamentalmente, cuando las partes no saben, ¿sí?, el paso de baile, es muy difícil que ese baile salga bien. Y como para poder arrancar, ¿sí?, directamente hablar sobre el juicio por jurados,
a mi criterio, la piedra angular o el principio que no debemos dejar de tener presente es armar esta bendita teoría del caso que seguramente Ángeles les habrá hablado. Y esta teoría del caso ¿sí? Debe llegar hasta el momento, ¿sí? o puede, obviamente va a poder ir variando a lo largo de la investigación penal preparatoria, pero el momento fundamentalmente de celebrarse la audiencia preliminar, ¿sí? Que para el caso de los procedimientos de juicio por jurado es una audiencia obligatoria, y es obligatoria por todas estas consideraciones que vamos rápidamente a enumerar a lo largo de la tarde. Es en principio es una audiencia o es una instancia idónea, ¿sí? Como para alcanzar alternativas al juicio oral, ¿sí? Es decir, para evitar, ¿sí? Tanto que el imputado deba esperar hasta la realización del juicio oral para tener una solución a su conflicto penal, y evita a los operadores del sistema y a todos nosotros, y ustedes en general, el desgaste de realizar el debate que todo eso conlleva, ¿sí? Para ustedes, la entrevista con los testigos, su citación, el correr atrás de los peritos, el informe de los peritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esta audiencia es imprescindible, ¿sí? Que concurran, ¿sí? O las partes deben concurrir sabiendo de qué se trata la causa, ¿sí? Y qué es lo que van a litigar, ¿sí? Qué es lo que necesitan o qué es lo que van a controvertir. Parece una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero hay veces, ¿sí? Que en estas audiencias advertimos alguna suerte de desconocimiento, ¿sí? De qué es lo que están buscando, qué es lo que van a pegarle, ¿sí? Si son defensores, qué es lo que le van a pegar al Ministerio Público Fiscal, porque en donde están flojos, qué es lo que van a discutir, y no gastar energías, ¿sí? En intentar, digamos, controvertir cuestiones que les va a ser muy difíciles, ¿sí? Y que a la larga, ¿sí? El jurado se advierte que todas las proposiciones que realizó el fiscal han sido corroboradas, ¿sí? Y es como una tendencia a decir, bueno, dijo que había pasado esto, pasó la proposición B, la C, la D, y capaz que cuando llegan a la que ustedes tenían la posibilidad efectiva, ¿sí? de controvertirla o de generar esa duda, como que en el grupo, en ese conjunto de proposiciones, ¿sí? Que el fiscal fue corroborando, ¿sí? Como que arrastra a esa a la que ustedes podrían haber realmente hecho un trabajo más fino, más preciso, y les cree. Entonces el jurado dice, che, miren, el defensor planteó que solamente iba a decir que no había un arma, ¿sí? No que no había muerto, que no había esto. Y vos fijate, lo único que dijo el defensor que iba a probar que no había un arma, la verdad, lo consiguió demostrar. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que apuntar cuando piensan en un juicio por jurado, ¿sí? Entonces, la finalidad entonces de esta, o para qué en algún momento creo que también sirve, y a nivel general ya podríamos hasta extrapolarlo a las causas que no son de juicio por jurado, otorga una mayor certeza y previsibilidad en la agenda de los juicios orales, con una mejor una mejor, digamos, programación respecto de las jornadas que efectivamente vamos a necesitar. Y con eso acortamos los debates y acortamos el tiempo que ustedes, ¿sí? Tienen que pasarse frente al tribunal, que desatienden otros casos, ¿sí? Mientras que, ¿por qué voy a tener que
escuchar a todos los testigos o a tal perito que me va a decir algo que yo no puedo, no tengo elementos como para cuestionarlo, ¿sí? Y nos lleva toda una mañana sin ningún sentido, sin sentido para esta causa de la que ustedes están asistiendo, y pierden ustedes el tiempo para poder asistir a otro cliente o atender a otras audiencias, ¿sí? Entonces, la finalidad entonces también de esta audiencia, ¿sí? Es realizar un juicio limpio, un juicio ágil, ¿sí? Dentro de esta meta que uno tiene, ¿sí? para llegar a este juicio limpio, este juicio ágil, y limpio me refiero precisamente a que debo, ¿sí? en la función de juez, evitar, por todos los medios, evitar que ingrese, ¿sí? a la audiencia de debate cualquier información que haya sido ilegítimamente obtenida, ¿sí? Digamos, violando las garantías, de las garantías propias de defensa en juicio y demás, garantías constitucionales típicas, o las que ya todos conocemos, no vamos a entrar a enumerar a aquellas, pero digamos, sería lo que fuera un control de legalidad, ¿sí? Vale decir, un allanamiento que esté con orden, ¿sí? O que un reconocimiento en rueda haya sido realizado de la manera que el código de procedimiento así lo establece, es decir, con al menos 4 personas, que no haya visto la conformación de la rueda, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión que también resulta útil, o digamos que también aborda esta audiencia, donde uno intenta realizarla en cuanto a la agilidad que estoy refiriendo ahora, es prescindir o descartar toda aquella prueba que sea innecesaria, ¿sí? O aquella que sea de muy baja calidad, que pueda llegar a generar o prejuicios a los jurados, o confusiones, ¿sí? Entonces, la idea no es que esta audiencia, o que estas audiencias, porque en la práctica también advertimos que es difícil solucionarlo, sobre todo en los juicios tal vez de alguna complejidad, poderlos, digamos, redondear y cerrar en una única audiencia, tal vez porque a las partes les hace falta, fundamentalmente dicen, no, nos faltaría entrevistarme con tal o cual testigo, o me falta algún informe de algún experto, ¿sí? Sino que solemos hacer varias, ¿sí? de estas audiencias preliminares. Decía entonces que estas audiencias no es realizar como un antejuicio, no es un mini juicio que realizamos antes de la audiencia, sino lo trascendente, ¿sí? O lo esencial, si se quiere, es establecer en ella cuál va a ser el eje de la discusión, el eje de la controversia, para así después poder tratar sobre la admisibilidad de la prueba, ¿sí? Es decir, para poder determinar qué prueba es la que voy a autorizar, o que las partes van a utilizar durante el debate. En esta audiencia no se les pide, ¿sí? que prueben lo que alegan, ¿sí? Sino que eso es propio, ¿sí? del debate, pero sí que digan para qué la quieren, o el testigo qué es, o sea, al testigo que proponen, ¿sí? ¿Qué es lo que el testigo va a decir, o qué es lo que qué es lo que pretenden probar con el testimonio de ese testigo, ¿sí? Porque fue un testigo presencial, ¿sí? Porque porque era el testigo que estaba parado en la esquina, porque porque es el testigo que sabe que tenía un vínculo previo, es decir, dependiendo para cada caso,
qué es lo que van a llegar. O la pericia, ¿sí? ¿Para qué necesito esta pericia? ¿Sí? A ver, habrán visto más de un ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público Fiscal, en donde el Ministerio Público Fiscal ofrece como prueba de cargo un reconocimiento en rueda negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que tiene para esa parte, ¿sí? Así, para el fiscal, que vengan a declarar o que venga el testigo que no pudo reconocer al imputado? ¿Sí? Entonces, vale la aclaración, no es que estoy diciendo que el fiscal deba esconder esa prueba, no. Lo que no tiene sentido es que el fiscal la ofrezca como prueba de cargo, porque no es prueba de cargo. Esa es una prueba que obviamente va a estar a cargo de la defensa, si es que la necesita para algo, ¿sí? Como para asegurarse que efectivamente su cliente o su asistido no estaba en ese lugar. ¿Mm? Bien. La otra consigna también que no debemos perder de vista es que al juicio, ¿sí?, no se puede ir a investigar, sino al juicio se va a probar. ¿Sí? Diría, estaría rayando la mala praxis, ¿sí?, hacerle preguntas a un testigo sin saber lo que le van a contestar. ¿Sí? Es decir, irse a la pesca. Es decir, vamos a preguntarle a ver si lo reconoce o no lo reconoce, vamos a preguntarle si estaba o no estaba. ¿Sí? Muchas veces, pero más de las veces, más de las que ustedes se imaginan, preguntas que el fiscal tal vez no se atrevió a hacerla o porque se le pasó, viene el defensor atrás, ¿sí?, y le hace esa pregunta, ¿sí?, que es la que, ya sea, para mí cuando integro como tribunal, y a veces pasó también con uno de los juicios por jurado, era la que le faltaba para cerrarle, ¿sí?, esa cuestión que le estaban tratando de sacar al testigo por sí o por no. Y eso, ¿sí?, va emparentado, ¿sí?, con otra creencia, ¿sí?, por suerte ya va siendo dejada en desuso, que parecería que los defensores no pueden hablar con los testigos antes del debate. ¿Sí? Es un error digamos, o una costumbre, ¿sí?, que advertíamos de vieja data, que por suerte ahora se está revirtiendo. ¿Sí? Es decir, los defensores, ¿sí?, defensores y fiscales, no pueden ir al juicio sin haberse entrevistado previamente con el testigo y saber qué es lo que le van a decir. ¿Sí? Entonces, porque corren ese riesgo, ¿sí? Corren ese riesgo de que el testigo, ¿sí?, le respondan lo que no quieren escuchar. ¿Sí? La única forma entonces para evitar eso es haber hablado antes con el testigo, ¿sí? O saber muy bien, ¿sí?, tener muy fresca su declaración que prestó ¿cómo se llama?, durante la investigación penal preparatoria. Pero no se puede, ¿sí?, arriesgar a preguntar algo que eventualmente durante la investigación penal preparatoria no le fue preguntado o no se escribió sobre eso y vendíselo a preguntar durante el debate. Suele ser, digamos, por lo general no salen bien esas preguntas. Entonces, como decía, entonces, esta investigación, ¿sí?, o una investigación que debe desarrollar las partes, ¿sí?, previas al juicio, es fundamental. Y eso también va de la mano, porque también sería ilógico, ¿sí?, que vayamos al debate a discutir todo, ¿sí? Porque
como les decía antes, parecería como que al final, ¿sí?, del debate, como que se pierde lo importante, ¿sí?, diluye las cuestiones que ustedes tendrían, o que su caso tendría, para debatir con aquellas que no tenían, ya desde entrada, no tenían posibilidad alguna, ¿sí?, de salir victoriosos, si se puede hablar de perdidos o ganados, ¿sí? Bien, entonces, por eso entonces, y vuelvo a la base, es importante, ¿sí?, conocer cuál va a ser la teoría del caso de las partes, ¿sí? Obviamente, por lo general, la teoría del caso de la Fiscalía es más o menos, le viene enmarcada, encuadrada en el requerimiento de la elevación a juicio, ¿sí? Pero la defensa, como le dije, puede llegar a ir variando, tal vez a lo largo de la investigación, ¿sí? O directamente no, tal vez desde el día cero, ¿sí?, ya saben que la cuestión de la teoría del caso de la defensa va a ser que no fue el autor, y punto. Entonces, ¿para qué perder tiempo en discutir si existió el hecho o no, el hecho delictivo, ¿no? ¿O para qué discutir si el arma era apta o no era apta? Si la cuestión era, mi cliente no estaba ahí, o mi cliente no pudo hacer porque salió corriendo y hizo muletas, o en sí, cuestiones así tan básicas y razonables como esa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, ¿sí?, en los cursos de liquidación, en los cursos de juicios jurados o las convenciones? Es siempre empezar por separar las proposiciones fácticas, ¿sí?, de la teoría del caso de la Fiscalía, ¿sí? Entonces, eso sí ayuda mucho a decir, bueno, a ver, esta proposición fáctica, o sea, que tal día, a tal hora, fulano estaba manejando el auto. ¿Va en contra de mi teoría del caso? ¿Sí? No. ¿No me afecta mi teoría del caso? Listo, no la vamos a discutir. Que fulano de tal murió ese día a consecuencia de un disparo de fuego, ¿sí? Entonces, vamos a discutir, ¿sí?, que la muerte de la víctima se produjo a consecuencia de un disparo de arma de fuego. No, ¿tengo forma de discutir esa proposición? No. Entonces, no me distraigo con eso, no distraigo la atención del jurado con eso, ¿sí?, y voy efectivamente a lo que sí me interesa, ¿sí? Tal vez, si es que me interesa que hubo una legítima defensa, tal vez me interesa que no estaba en ese momento y en ese lugar, no fue la persona que portaba el arma, no fue la persona que... Es decir, la cuestión fáctica que ustedes armen a cada caso hipotético que se les parezca, ¿no? Abriendo entonces así estas audiencias y digamos, desmenuzando la teoría del caso de la Fiscalía, en alguna oportunidad, ¿sí?, cuando las partes no llegaban a ponerse de acuerdo, ¿sí?, con ninguna salida alternativa, pero empezándolas a hablar y a desmenuzarlas entre ambas, y no forzándolas, sino que, asumiendo cada una lo que tenía, llegamos, ¿sí?, a ponerse de acuerdo hasta inclusive, ¿sí?, hasta inclusive en las atenuantes, o sea, coincidían en todas las cuestiones fácticas, ¿sí?, del hecho que se le había imputado, coincidían en cuanto a la participación que le cupo a su asistido, coincidieron que no tenía antecedentes, o sea, que coincidieron las atenuantes del imputado, y no se habían puesto de acuerdo en cuanto a alguna que otra agravante. Entonces, ustedes imagínense, ¿sí?, lo que es hacer un juicio, un debate, ¿sí?, con que vengan todos los testigos a declarar sobre los hechos, la participación y demás, de hacer solamente un debate en donde
vamos a tratar, o se trataron exclusivamente las agravantes, ¿sí? Un juicio que podía haber durado 2 días, ¿sí? Se terminó en 2 horas, ¿sí? Entonces, porque no sé ahora, no discutían, y discutían con razón, ¿sí? Las agravantes, que para uno, ¿sí? Una circunstancia era considerada un agravante, y para la defensa obviamente no. Entonces, estas cuestiones, ¿sí? Deben ir, digamos, hay que acostumbrarse, tienen que ir puliéndolas, ir manejándolas, ¿sí? Desde antes de la audiencia, ¿sí? Y en este intercambio, ¿sí? O en esta conocimiento de qué es lo que quiere probar el fiscal, qué es lo que puedo, ¿sí? Controvertir yo, de ahí entonces salen las famosas estipulaciones probatorias, ¿sí? Estipulaciones probatorias que, por otro lado, no pueden venir caídas del cielo y decir, no, son así como nosotros las convenimos. Siempre vienen, ¿sí? Traídas, es decir, eh, porque hay una autopsia, van a estipular que la víctima murió a consecuencia de lo que dijo el médico autopsiante, ¿sí? O que la droga o la concentración de droga es la que dice la pericia, ¿sí? Entonces, digamos, esas cuestiones siempre salen o vienen atadas o vienen, digamos, ancladas obviamente, digamos, en la prueba que nos trae la propia IPT, ¿sí? Entonces, tenemos esta teoría del caso, digamos, chequeamos de alguna manera con la de la contraparte, y de ahí nos salen las estipulaciones probatorias. Y estas estipulaciones probatorias deben ser previas a comenzar, ¿sí? A analizar qué prueba, ¿sí? Es la que voy a ofrecer, ¿sí? Porque si no, el tribunal no me la va a admitir. Y ahí arrancamos con las más obvias, ¿sí? De todas, que son las pruebas superfluas. Es decir, ¿para qué yo voy a necesitar llamar al perito balístico que me venía a probar que el arma era apta, cuando yo acordé en la estipulación probatoria, ¿sí? Que el arma secuestrada era un arma de fuego y que era apta? ¿Sí? Entonces, esta finalidad también de las audiencias preliminares en cuanto a la admisibilidad de la prueba, también es otra característica de la audiencia, que hace que los juicios sean limpios y ágiles, ¿sí? Entonces, admisibilidad tendríamos entonces, como ya lo había adelantado antes, digamos, obviamente, para que la prueba sea admisible, necesariamente debe pasar el test de legitimidad. No voy a volver sobre eso. En cuanto a digamos, a lo relevante o no de la prueba, también, si la prueba será admisible en tanto y en cuando se refiera a algo de las teorías del caso, ya sea del fiscal o de la defensa. De nada me sirve una prueba que no me acredite, que no se refiera, ¿sí? A una de las alguna de las proposiciones fácticas de alguna de las dos, una, dos o tres que da el caso. No nos olvidemos que puede estar en particular damnificado también con su teoría del caso propia, autónoma, ¿sí? Bien. Entonces, las pruebas
realmente las pruebas que no sean poco confiables o que atentarían a su imparcialidad, también, ¿sí?, deben ser rechazadas o no pueden ser admisibles. Esto parece, o sea, me resulta mucho más sencillo realizarlo, me resultó mucho más sencillo realizarlo frente a las causas con jurados, ¿sí? Porque yo impido, ¿sí?, que esa prueba de baja calidad, ¿sí?, poco confiable, o la ilegalmente obtenida, ingrese, ¿sí?, al juicio. Por lo tanto, los jurados nunca van a saber, por ejemplo, que en el domicilio del imputado se le secuestró, un arma compatible con la que se utilizó para lesionar o matar a la víctima, pero ese allanamiento fue ilegal, ese allanamiento fue ilegítimo, con lo cual esa prueba no puede entrar al juicio y nunca se va a enterar. Ese trabajo lo hacíamos, o lo hacemos, ¿sí?, los jueces técnicos, cuando valoramos todo en el mismo momento, ¿sí?, en donde decidimos, no, esto acá no puede ingresar, esto yo no lo puedo tomar, ¿sí?, como fundamento para un veredicto de culpabilidad, ¿sí? Es digamos, es una exclusión, llamémosla, mental, ¿sí?, que hacemos nosotros, pero porque estamos entrenados, ¿sí?, si se quiere, para eso. O sea, y de alguna medida, ¿sí?, algunos defensores del juicio por jurado no se cansan de decir que esta, ¿sí?, es una garantía, ¿sí?, superlativa en cuanto a que efectivamente, ¿sí?, el juzgador, en el sentido de los juicios por jurado, no van a tener ese dilema, esa necesidad de bloquearse mentalmente, decir, no, en la casa de él no estaba el arma, el arma homicida, porque nunca lo van a saber, ¿sí? Entonces, es una de las tantas garantías por las cuales, digamos, una de las tantas garantías por las cuales entienden que el juicio por jurado genera más confianza y le genera más confianza al juzgado. Bien. Creo que ya el test de legalidad ya se van a... No merita ingresar sobre más. Cualquier cosa lo tendremos en las preguntas posteriores. Relevancia. Ese control de relevancia, es decir, la prueba que proponen para que sea admitido tiene que ser relevante. Se refiere a la capacidad, ¿sí?, que tiene esa prueba para resolver el conflicto, para resolver el litigio. Es decir, cuando la prueba se aparta del eje de la controversia o el objeto del litigio, deja de ser relevante, ¿sí? Por lo tanto, no será admisible. Sucede o también ocurre cuando los medios de prueba, o la prueba es superabundante o acumulativa, ¿sí? ¿Para qué quiero que venga a declararme, ¿sí?, los 6 u 8 miembros del escuadrón del Grupo Halcón que ingresaban al allanamiento? ¿Sí? Que me van a decir exactamente lo mismo, ¿sí?, los 6 efectivos policiales. Entonces, debe venir uno, dos, ¿sí? No necesito, ¿sí?, que vengan todos los testigos. Es decir, los testigos los testigos no se valoran por la cantidad, es decir, no los cuento, tengo 14 testigos que... No, se los valora por la calidad. Y ahí también es donde, un detalle donde ustedes también deben, nosotros debemos, digamos, como abogados, analizar, ¿sí? Entonces, cuando me pasa esto, ¿sí?, bueno, ¿a cuál testigo voy a llamar para acreditar esto?
¿sí? O a cuáles, ¿sí? Entonces, ahí va, el que mejor me cuenta la historia, ¿sí? El que mejor se expresa, ¿sí? Al que puedo ubicar, ¿sí? Al que me da mayor solvencia, ¿sí? Al que no tenga causas que pueda de alguna manera la contraparte, digamos, atacar su credibilidad. Suele ocurrir también que muchas veces o sea, que lo son en algún momento, y como esto es un aprendizaje continuo, en el afán de limitar, y fundamentalmente limitar al Ministerio Público Fiscal, en cuanto a la cantidad de testigos en estos casos, entonces, limitar a decir, bueno, a ver, para acreditar, para acreditar que en el lugar allanado estaba el auto, estaba el arma, lo que fuera, que para eso me traían al escalón del grupo de Horn, digo, con 2 o 3 ya está, es más que suficiente, ¿sí? Y el tema es que, claro, eh, exigirle al fiscal que me diga hoy, que sería para el fiscal o sería la defensa, porque en verdad podría sucederle a cualquiera de las dos partes, que me diga hoy a cuál de los 6 testigos que tiene que vieron lo mismo que pueden hablar sobre esa cuestión fáctica que quiere demostrar o que quiere desacreditar, me diga cuál de estos 6, ¿sí? Nos va a poder conseguir para el debate que va a estar fijado de acá a 6, 8 meses o un año vistas, no tenía demasiado sentido, ¿sí? Era ponerlo en una situación que no me pareció justa. Entonces, lo que solemos hacer es decir, bueno, para esta cuestión, ¿sí? Está bien, usted tiene 5 testigos, ¿sí? Ahora, el día del debate, usted me trae 2, o usted me trae 3, ¿sí? Y nada más que esos 2 y nada más que esos 3. Porque cuando me llame el testigo cuarto, yo voy a decir, no, mire, ya es superabundante, ya hemos escuchado a 3 testigos que me vinieron a contar cómo rompió la puerta, cómo entraron, cómo lo maniataron, que no entraron, que estaba el arma abajo de la cama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, medio de prueba acumulativa, superabundante, afuera. Relevancia en cuanto, también hay veces que cuando los medios de prueba son sobre hechos notorios y que son todos aquellos que no requieren ser probados. Entre otros, porque acabaron de acordar digamos, que no iban a controvertir o que hicieron alguna estipulación probatoria sobre algún hecho en particular. Bien. También otra cuestión, ¿sí? En cuanto a la admisibilidad o no de la prueba es se los he adelantado, lo estamos desarrollando ahora uno por uno, es la confiabilidad, ¿sí? Es decir, digamos, primero la relevancia es como que tenga alguna vinculación que sea relevante para el caso o para la cuestión fáctica que quiera probar. Pero ahora es sobre si es fiable, ¿sí? Este conocimiento, o sea, si esa información que va a traer esa persona, ¿sí? Es, digamos, tiene un conocimiento importante o que trasciende, ¿sí? Y que, digamos, y que la información sea confiable, ¿sí? Como ejemplo de esto se me ocurre, digamos, hay veces, me acuerdo en una oportunidad en un diario había salido
sobre que la familia de unas víctimas habían contratado, ¿sí?, a una vidente, ¿sí?, para encontrar o para ubicar los datos de la víctima, ¿sí? Entonces, obviamente, no existe, sino no es ese testimonio, si no es confiable, ¿sí? Porque no es ninguna ciencia cierta, no tiene una fiabilidad, ¿sí?, en cuanto a en cuanto a cómo llega, ¿sí?, a ese dato o a esa información que pretenda, digamos, incorporar a la causa. Este es el caso también, o sea, sobre la confiabilidad o no de los testigos, no es, le estoy dando el caso del absurdo, ¿sí? Es como decir, no, mire, traigo al médico brujo porque el médico brujo mira las estrellas y hace un pase mágico y nos dice que esa persona fue o no fue. Pero sí se utiliza mucho, ¿sí?, en cuanto a los peritos o los testigos expertos. Así, ese control de confiabilidad, ¿sí?, lo utilizamos cuando el testigo, ¿sí?, ya va a dar su opinión, ¿sí?, y no sobre la información sobre un hecho que él vio que percibió por sus sentidos, como son los que declaran comúnmente los testigos, ¿sí? Bien. La otra cuestión también sobre esta confiabilidad, ¿sí?, o no, la podríamos vincular con los objetos secuestrados. Es decir, ¿se cuenta con esta cadena de custodia? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se secuestró? Digamos, ¿podemos vincular el cuchillo, ¿sí?, que me está presentando como evidencia para que es el mismo que se secuestró, que el mismo que tomaron de la escena del hecho? ¿Sí? Confiabilidad, ¿sí? Confiabilidad también, los famosos testigos de oídas, ¿sí?, donde muchas veces nos vamos confundiendo y terminan preguntándole, ¿sí?, el testigo propio, cuando en su respuesta dice, no, a mí me dijo fulano que salió corriendo Perengano. No, un momento. ¿Usted lo vio salir corriendo Perengano? No, me lo dijo. ¿Quién se lo dijo? No, la gente lo decía. La verdad, ese testigo es cero confiabilidad, ¿sí? O sea, entre otras cuestiones, porque la otra parte, ¿sí?, no tuvo la posibilidad de confrontarlo, ¿sí?, al testigo que efectivamente vio, ¿sí?, salir corriendo a Perengano. ¿Estamos? Bien. Otra cuestión que también empezó a surgir con el tema de la admisión de prueba con los jurados, y que resulta bastante interesante, es ese control del potencial generación de perjuicios indebidos, ¿sí? O podemos decir, o que confunda o que desoriente al jurado, ¿sí? Es decir, cuando la prueba que ofrecen, ¿sí?, puede de alguna manera llegar a afectar la imparcialidad del juzgador, y que lo que va a probar es mínimo, o que existe otro medio de prueba para probar esa proposición fáctica, a mi criterio debe ser descartado, ¿sí? Porque uno lo que intenta buscar con eso es que el jurado, ¿sí?, no emita un veredicto, ¿sí?, por la impresión que le haya ocasionado esa prueba, ¿sí?, o que no llegue a emitir un veredicto, ¿sí?, porque se confundió
con esta prueba, ¿sí? Entonces, a ver, siempre ponen como ejemplo, ¿sí?, el caso de las fotografías. Y hay fotografías y fotografías que se pueden llegar a, a- a exhibir al jurado en cuanto a la morbosidad o a la impresión que le puede llegar a causar. Tal vez uno ya, con los años que tiene de ver autopsias y foto de autopsia, capaz que ya como que no le causa esa impresión, pero evidentemente, ¿sí?, evidentemente, si uno se remonta a la primera vez que fui a una autopsia, realmente uno queda impresionado, ¿sí?, con la sangre, los tajos, los agujeros. Entonces, ¿cuál es la necesidad, ¿sí?, de exhibir las fotografías de las autopsias, digo, de la íntegra de la autopsia, si lo que uno quiere demostrar es que la muerte fue producida por un disparo con arma de fuego? ¿Sí? Basta con decir, bueno, viene el médico y me explica, ¿sí?, que, bueno, por el orificio de determinadas características y tal, en tal lugar, se produjo a consecuencia de un disparo de arma de fuego. Entonces, ¿lo puedo probar con la foto? Sí, desde ya. Pero eso puede ocasionar, ¿sí?, puede impresionar al jurado, puede generar un impacto emocional, ¿sí?, que a la larga perjudique la imparcialidad, que es lo que uno busca en cuanto al jurado, ¿no? En cuanto al juzgador en general, porque también lo requieren de nosotros los jueces. Bien. Y una cuestión más sobre la prueba, después así hacemos un salpicadito de algunas otras cuestiones también de jurado de las otras etapas. Es cuando, y ya me pongo bien en la clásica prueba, que son los testigos, ¿sí?, en donde el fiscal propone 5 o 6 testigos y la defensa adhiere a los testigos de la fiscalía. Entonces, ahí se presenta, digamos, un problema, digamos, no para mí, no para el fiscal, de ninguna manera. El fiscal encantado de la vida, ¿sí?, que las defensas adhieran, ¿sí?, a la prueba que él ofrece, porque si no aclaran, ¿sí?, cómo el testigo que me está ofreciendo, ¿sí?, el fiscal, que se supone que son testigos de cargo, ¿sí?, porque el otro detalle es que cuando uno ofrece la prueba, tiene que decir, bueno, ofrezco a este testigo, como les dije, porque este testigo estaba en su casa y cuando escuchó los disparos se asomó por la ventana y vio salir corriendo a 3, 4 y conocía a Perengano. ¿Sí? Bien. Entonces es pertinente ese testigo, ¿sí?, es relevante, ¿sí?, no tiene una cuestión de legitimidad, es confiable, ¿sí? Bien. Pero claro, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí?, digo, pero a ver, ¿por qué quieren con un testigo de cargo, ¿sí?, me lo cita la defensa para su descargo? ¿Sí? Más de una vez he recibido la respuesta argumentándome que no, porque yo lo quiero contrainterrogar. Por supuesto, todo testigo sí va a ser contrainterrogado por la parte. No hace falta, ¿sí?, ser ofrecido como testigo para la audiencia. Digamos, por más que ustedes no lo hayan designado, ustedes tienen el derecho de contraexaminarlo. Y es por eso justamente que se hacen los debates orales, ¿sí?, para tener ese control y examinar si efectivamente lo que está diciendo ese testigo, primero si la verdad, si lo confundieron, si no confundieron, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones que ustedes ya saben que eso no varía en cuanto a la mecánica, ¿sí?, de un debate, pero sí
es fundamental que la forma en que ustedes van a poder contrainterrogar entonces al testigo. Me han dicho, no, lo que pasa es que este testigo, ¿sí? También vio o me va a contar sobre otra cuestión, ¿sí? ¿Qué es eso? Que es una buena persona, que es un buen vecino, tiene buen concepto, ¿sí? O me va a decir que no, que siempre es, digamos, en fin, alguna otra cuestión del hecho, de una condición fáctica, que en este caso sí le interesa y lo quiere, está dentro de de la actividad del caso de la defensa, y no ya del fiscal. Entonces, para este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre pocas veces? ¿Sí? Pero entonces ahí va a decir, bueno, fantástico, entonces, sobre un bloque de información que es sobre tales hechos o sobre tal cuestión, es testigo, digamos así, de la fiscalía o en particular damnificado, en donde tiene la obligación de hacer preguntas abiertas, ¿sí? Y usted, sobre este bloque de información, usted le va a poder hacer preguntas sugestivas, ¿sí? Es decir, aquellas preguntas que lo llevan al testigo, o sea, donde el testigo se limita prácticamente a contestar sí o no, y donde el que habla, ¿sí? En donde propone el seguimiento de ese interrogatorio, es el defensor. De esta manera, o la contraparte, porque esto es válido para cualquiera de las partes. Entonces, de esta manera, ustedes haciendo un contrainterrogatorio, pudiéndole hacer preguntas sugestivas, a ustedes les va a resultar muchísimo más fácil, ¿sí? Llevar al testigo, ¿sí? Para donde ustedes saben que o les están mintiendo o no pudo ver de donde estaba diciendo con la claridad que lo estaba diciendo, ¿sí? Entonces, nos estamos metiendo acá hacia netamente una cuestión de litigación, pero esto sería para un par de días aparte. Pero es fundamental, ¿sí? Que ustedes, digamos, digamos lo remarco, en cuanto a que es una facilidad para la defensa, en este caso, ¿sí? Que cuando necesitan ofrecer un testigo coincide con el de la fiscalía, aclaren, digan, vean, yo necesito este testigo, pero para esta cuestión. Claro, porque ustedes lo necesitarían y después el fiscal no los quiere, o sea, no lo cita, ustedes se quedarían sin ese testigo y sin esa parte de la información que él es útil a ustedes, por supuesto. Entonces, por eso se los autoriza a que vengan a declarar. Pero cuando ese testigo no tiene nada, ¿sí? Que lo favorece a su teoría del caso, ¿sí? Como diciendo, no, pero yo quiero contrainterrogarlo porque no encontraron en la casa de mi defendido la droga. Bien, pero a ver, el fiscal me está diciendo que todos estos testigos, ¿sí? Me vienen a declarar porque encontraron el paquete con droga en la casa. Y no, pero yo diga que no van a declarar eso. Bueno, a eso lo pueden hacer con el contrainterrogatorio. Y si no trae esos testigos, ¿sí? El fiscal se queda sin prueba. ¿Sí? Si el fiscal desiste de ese testigo, que era el testigo que iba a decirme eso, no tienen la necesidad de contrainterrogarlo porque no va a estar acreditado que en ese lugar estaba el paquete con droga, por decir algo, el arma, lo que se les ocurra. Bien, creo que estoy ya casi por la hora, pero no sé si me gustaría decirle algo más sobre lo mismo en cuanto a estos bloques de información. También podríamos, ¿sí? Admitir ciertos testigos que solamente puedan declarar con un alcance limitado, ¿sí? Y eso pasa generalmente cuando ese testigo sabe algo más, ¿sí? Por ejemplo, que el imputado tiene antecedentes o que ya fue condenado por un hecho similar al que está siendo juzgado ahora, que eso
en cabeza de los jurados podría llegar a generarle una suerte de aprensión, volvemos a lo mismo, ¿sí? Con una motivación de decir, si este ya afanó una vez, o si este ya mató una vez, y ahora está de vuelta por lo mismo, ¿sí? Bueno, cuestiones sí que hacen tal vez que, que- que tenemos que evitar, ¿sí? Que el jurado, digamos, o alguno de esos jurados pueda llegar a tomar esa información, ¿sí? Para, digamos, mover el eje de la balanza hacia un lado o hacia el otro. Bien, abierto a las preguntas. No sé si hubieron, y si no, abrimos acá como para poder matizar un poco. Ahí voy a habilitar el chat para que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Doctor, mientras los colegas van escribiendo, le hago una consulta. Desde que se sortea el tribunal para cuando se decide ir a juicio por jurado y también el delito lo permite, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno tiene para que se dé la fecha de debate oral? ¿Es igual que cuando estamos con tribunal común? ¿Puede tardar un año y medio, 2, o tenemos un plazo? Sí, bueno, la limitación que estamos teniendo ahora son la cantidad de salas. Como hay una única sala, el tema de la asignación de la audiencia, ustedes saben que los tribunales no, o sea, no tenemos el control de la agenda del tribunal, llamamos así, de las audiencias, de alguna manera, sino que nosotros le tenemos que pedir a la Cámara, o mejor dicho, a una oficina que depende de la Corte, pero funciona acá en la Cámara, que es la que tiene un sistema en donde va asignando las salas y las causas. A su vez, el juicio por jurado lleva algunas otras consideraciones, o sea, que no las vimos, tenía acá para anotarlas, pero evidentemente es corto el tiempo que tenemos para exponerlo, pero digamos, eh, no solo es la audiencia propiamente dicha de debate, sino que tenemos el día que se pierde, o no es que se pierde, sino que hay que hacerlo, pero es la selección de jurados o el guardí, o de selección de jurados, como lo quieran llamar, y por lo general ahí estamos, se está tomando un día para el guardil, si se quiere hacer diariamente a conciencia, y después, claro, un día más como mínimo de debate, día 2 si quiere, incluido la deliberación, y después dejar una reserva como para si hay cesura o no conforme sea el veredicto del jurado. Y ahí me acordé de otra, ¿sí? Que también tengan presente que en esta audiencia preliminar se limiten solamente, ¿sí?, a ofrecer los testigos para el hecho, ¿sí? Porque después van a tener tiempo para hacer la cesura, ¿sí? Que eventualmente, si lo requieren, es una audiencia como cualquier otra, en donde ustedes pueden llevar testigos, ¿sí?, de concepto, ¿sí?, o testigos como para discutir precisamente si fuera un veredicto condenatorio, o discutir la cuantía de la pena, ¿no? Determinar la pena. Bueno, genial, gracias, doctor. Otra pregunta que le hago yo antes de leer lo que están preguntando los colegas. ¿Se permite el careo dentro de lo que es juicio por jurado? Dentro de las pruebas que podemos ofrecer, podemos pedir. Están todas permitidas. Genial. Bueno, La única limitación que tenemos así con la prueba, que hay una especie de anacronismo como estaría redactado, perdón, es la incorporación por lectura. Evidentemente en el juicio por jurado es imposible que se ingrese por lectura algo, ¿sí? Todo, o por exhibición, o digamos, las fotos o las filmaciones. El fiscal no puede venir y presentarse, bueno, fiscal, mire, el jurado, acá tengo esta foto, o acá tengo, o miramos la cámara del municipio, como vemos cómo le reventó la cabeza. No, ¿sí? Tiene que introducir, todo eso se introduce al debate con un testigo,
¿sí? Puede ser hasta la propia víctima, puede ser el personal policial que fue, ¿sí? Entonces el fiscal pregunta, le voy a exhibir una fotografía, ¿la reconoce? Sí, ¿quién? Ah, este soy yo, la foto, o la filmación, ¿sí? Entonces, siempre todo se introduce, ¿sí? Con un testigo. La pericia es lo mismo, no es que se incorpora por lectura a la pericia, ¿sí? Si hay algo controvertible, es necesario que se tenga el jurado tenga que conocer lo que dice la pericia, tendrá que venir el perito, que podrá usar después su pericia, que podrá usar sus apuntes, lo que quiera como ayuda a memoria, como aporte, o la otra parte puede utilizar inclusive esa pericia o ese testimonio para refutarlo. No, pero un momento, usted acá escribió otra cosa, ¿sí? Para un lado y para el otro, ¿sí? No encuentro limitaciones en un careo, tampoco encuentro limitaciones lo que sería lo más complicado del mundo, que sería hacer una reconstrucción del hecho. Imagínense una reconstrucción del hecho, ¿sí? Teniendo a 18 jurados, ¿sí? Con las partes, con todo sería, y ahí entonces, pero ahí empieza a jugar un poquito el tema de la costo-beneficio de esta prueba. Es decir, ¿se puede demostrar eso mismo que quiere demostrar con otra prueba que no me lleve tanto tiempo, que no lleve, que no sea, analizar o poder determinar y hacer la conclusión y decir, bueno, no, la verdad, por el tiempo que va a llevar, ¿sí? Hacer la reconstrucción del hecho, esto se puede evitar, ¿sí? Con la fotografía, con una planimetría, con los testigos que van a venir, con los testigos van a declarar, o tal vez con unas cuestiones de videosanitación o lo que fuera, se me ocurre, ¿no? Digamos, no hay ninguna limitación. En eso siempre sigue el precepto general de que se puede probar con cualquier medio, las cuestiones prácticas se prueban con cualquier medio de prueba. Gracias, doctor. Voy a leer, Blanca pregunta, ¿cómo es el desarrollo de la actividad del juez respecto del jurado? Es decir, si alguno de ellos desea hacer una pregunta al testigo. Bien. En nuestro sistema, en la provincia de Buenos Aires, no está permitido, ¿sí? No puede hacerlo, como así entiendo yo que tampoco deberíamos hacerla nosotros, ¿sí? Los jueces técnicos. A lo sumo, la única pregunta, en mi humilde opinión, que yo podría hacer es, perdón, no escuché, ¿me repite la pregunta? Me repite la pregunta, porque puedo a veces no escuchar la pregunta, pero me repite la respuesta o no, perdón, dijo tal cosa, porque hay veces, o sea, pasa el tren, no sé ustedes si conocen obviamente cómo está dispuesto nuestra sala de debates, y la de planta baja, las ventanales dan a las vías prácticamente, y cuando pasa el tren, muchas veces se pierde. Entonces, necesariamente tengo que preguntarle qué es lo que dijo. ¿Sí? O sea, que me repita porque no entendí bien, ¿sí? Y parecería como que justo viene la respuesta y pasa el tren. Pero no se le permite preguntar. Lo único es decir, ya que tocaron ese tema, la comunicación que se tiene con los jurados desde que son designados como jurados, siempre es a través de escrita y a través del presidente del jurado y con todas las partes presentes, ¿sí? Obviamente, ninguna de las partes puede estar conversando con ninguno de los jurados, ni siquiera el juez puede estar conversando sin las partes presentes con los jurados, ¿sí? Si los jurados tuviesen alguna duda, alguna inquietud durante el desarrollo del debate, es una instrucción que yo doy al inicio del debate para explicarle a los ciudadanos primero qué van a hacer, cómo vamos a hacer durante los días que están en el debate, las cuestiones que tienen que prestar atención, y de entre todas estas es, si tienen alguna duda, alguna cuestión que les llega a pasar, ustedes me la ponen por escrito, se la dan al oficial de jurados, y el oficial de jurados me la da a mí, yo convoco a las partes, ¿sí? Y veo lo que me preguntaron, conforme la pregunta y conforme lo que sea, resuelvo.
La única que les permití que no fuera por escrito fue que si alguno tenía imperiosa necesidad de ir al baño, podía hacerme una señal con la mano, que yo sabía que esa señal era que tenía que hacer un cuarto intermedio porque tenían que ir al baño. Porque hay veces uno se excede, porque bueno, un testigo más y dale un testigo más, pero bueno, 18 personas tienen controles distintos. Sí, genial. Daniel pregunta, me gustaría preguntar si puedo solicitar como defensor antecedentes del denunciante o de las víctimas. Por supuesto. La prueba, es decir, la prueba es de las partes, ¿sí? La pueden decir, puede venir desde la IPP solicitada o la pueden tramitar ustedes. No necesariamente el testigo que ustedes propongan tuvo que haber declarado durante la investigación penal preparatoria. Sí, sí, recomiendo, por una cuestión de lealtad procesal, y porque además el fiscal se los va a pedir, es que lo conozcan con alguna anticipación para que el fiscal pueda entrevistarse con ese testigo y pueda entonces decir, este es este, y hasta inclusive podría llegarle a cambiar su idea del caso y acercarse a algún acuerdo, ¿sí? Porque si un testigo de la defensa que lo pone en otro lugar y es firme como piedra, ¿sí? Y el otro del otro lado es justamente ese, estaba flojito de papeles, y capaz que dice, bueno, no me voy a jugar. A ver, a nadie de las partes le gusta presentarse a un debate y perderlo. Genial. Gonzalo pregunta, buenas tardes, sin perjuicio de que se estipula que la pena debe superar los 15 años. ¿Existen casos en que se haya llevado a cabo el sistema con delitos debajo de dicho monto? Ejemplo, abuso sexual con acceso carnal sin ningún otro agravante, que sería haría que el tope sea de 15 años y por ende no podría realizarse juicio por jurados. Gracias, dice. No, entiendo que no, no está dentro de los parámetros de la ley, no. Podría, a ver, sería un lindo planteo, porque según nuestra Constitución, todos los casos criminales debían solucionarse por jurado. Pero bueno, tuvimos 100 y pico de años sin juicio por jurados. Y se condenaban y se procesaban todos con jueces técnicos. Pero bueno, digamos, digamos, conforme legislación no conozco que se haya abierto un juicio un juicio por jurados por debajo de la pena. La pena definitiva, ¿no? Perdón. Rafael pregunta, buenas tardes, mi consulta es respecto del particular damnificado. Luego de radicada la causa en el tribunal, que entenderá en la etapa de juzgamiento en juicio por jurados. Me imagino que cuál es qué es lo que hace el particular damnificado en esa etapa, cuál es su participación, dice abajo. Es otra parte más. Como en el juicio ordinario de jueces profesionales, tiene que ser citado a la audiencia de preliminar, ofrece prueba, ¿no? Tiene la misma actuación que el fiscal. No sé si entendí si es esa la Sí, pregunta. la participación, quería saber del particular damnificado una vez que la causa está en el tribunal. Sí, por lo general, los casos que tuve con jurados, dos o tres con particular damnificado, acompañaron siempre al fiscal en la teoría del caso de él. Tal vez se separaban o, digamos,
difirieron de la pretensión del fiscal en cuanto al momento de pedir pena. Pero no hubo, digamos, graves apartamentos, es decir, como que el fiscal apuntara a un sospechoso y el particular ha citado a otro. Ahí sería bastante complejo la circunstancia, pero se podría dar ese caso. Obviamente, que en una situación así, imagínense cómo cae, cómo disminuye esa fuerza, digamos, esa fuerza que va a tener, ¿sí? los alegatos o la pretensión de las partes acusadoras, ¿no? Si uno me dice que fue A y el otro me dice que fue B, ni ellos se ponen de acuerdo. Prueba para los dos lados, es complejo. Pero bueno, no digo, ¿existe la posibilidad? Existe, desde ya. Pero analizándolo así rápidamente me suena eso, ¿no? Me suena que los jurados se verían un poco digamos, complejos, o digamos, no sé si confundidos, pero a ver cómo. Tengo dos que me están diciendo dos cuestiones, tres opciones distintas. ¿Mm? Bien. María Celeste pregunta, buenas tardes, en consonancia con lo expresado por el doctor en relación a la incorporación, ¿cómo hacemos para incorporar imágenes y videos en defensa del imputado si no es por medio de testigos, dice, o puede ser a través de testigos de conocimiento? En un caso de femicidio, dice, y para la teoría del caso defensista, donde no existía violencia en la pareja previo al hecho. Bien. Con testigos, como lo dije, con testigos, a ver, se me ocurre, quieren demostrar que era cariñoso y feliz con su pareja, ¿sí? Bien, entonces habrá alguien que o sacó la foto, ¿sí? O que, que reconoce en ese video al imputado y a la víctima, ¿sí? O, digamos, alguien que me pueda decir, este video me lo mandó la víctima cuando cumplieron años de novio o años de casado, ¿sí? Y ella es la víctima que fue, que fue en tal o cual lado, reconozco que es en la casa, que es en la plaza, qué sé yo, y listo. O sea, de esa manera, ¿sí? Ingresa una foto, un video al juicio. Bueno, no tengo más preguntas por acá. Gracias, doctor, dice María Celeste. No tengo más preguntas, a ver si alguno quiere hacer una última pregunta, así lo dejamos descansar al doctor que se tiene que ir 5:30. A mí se me ocurre una, cuando usted habló que lo importante es la teoría, ¿no? Que hagamos los defensores y la fiscalía. Cuando la fiscalía tiene erróneamente en la parte de la investigación penal preparatoria la fecha del hecho y está imputando a una persona directamente con una fecha que es totalmente errónea y que se viene discutiendo esa fecha durante toda la IPP y continúan diciendo que es esa fecha del hecho. Va a ser un serio problema para la Fiscalía a la hora del debate. Porque se trata de un homicidio específicamente donde la Fiscalía dice una fecha que se cometió el hecho y no es esa fecha. Ellos ponen una fecha posterior, por ejemplo, un 4 y fue un 3 el allanamiento que se produce. El allanamiento fue el 3 y ellos dicen que el 4 es la fecha de imputación de este hecho. Y seguimos discutiendo esa situación, si es 3 o 4, 3 o 4. No hay forma de hacerlo entender. Es un hecho, a ver, es como los otros, es una cuestión fáctica, ¿sí? El defensor dice que no fue el autor del hecho y el fiscal dice que fue, lo van a discutir desde que inició la IPP hasta que salga la sentencia de corte, ¿sí? Por decir algo.
es una cuestión fáctica. Si uno dice que fue el 3 y otro que fue el 4, y bueno, ahí van a tener que decir, ¿cómo el fiscal dice que fue esa fecha? Tendrá sus evidencias que lo lleven a eso, y la defensa va a tener su evidencia que dice no pudo haber sido ese día. ¿Sí? Y si está confundido el fiscal, mejor para la defensa, porque dice, no, Franco, a esta fecha, en esa fecha puede demostrar que estaba tal vez en otro lado, estaba con otras personas, o en fin, lo que fuera. O sea, son casos, no podemos entrar en la casuística porque podemos estar hablando toda la tarde, qué puede ser o qué dejar de ser. Y ahí se ¿Sí? puede tener doble teoría del hecho, de que no fue el autor y que la fecha no es la que la fiscalía dice, o hay que formar una sola teoría del hecho. Porque acá tendríamos, si no fue esa fecha, no fue el autor. Si no fue el autor, no fue esa fecha. O sea, tendríamos una... Claro. Sí, ahí habría que verlo puntualmente, pero evidentemente eh, vos decís que, o sea, que la muerte de la persona se produjo en otro momento, pero siempre la base va Esto a ser no quería decirlo completo, pero esto fue así. Es un allanamiento que realiza la Policía Federal un día X, pongámosle 3, donde se aprenden en principio a 3 personas, ¿sí? De las 3 personas, la fiscal dice que suelten a uno porque no le encuentran droga ni en el cuerpo ni en ningún lado, estaba ahí circunstancialmente, entonces lo liberan. Pero los otros 2 quedan detenidos. Después de eso, al día siguiente, uno de los 2 termina en el hospital uno de los dos porque que él están detenidos o que fueron supuestamente... liberados. ¿Cómo? Uno de los dos que fue detenido o de los que fueron liberados. De los que fueron detenidos. Uno de los que Sí. fueron detenidos entra al día siguiente al hospital, supuestamente con una rotura del vaso. El otro que estaba detenido con que entró al hospital, aprovecha la situación y denuncia de que la policía le pegó una patada voladora a este señor, que va contra una camioneta y que queda dolorido en el piso. Nadie de los demás testigos dice que lo golpearon. Nadie, ni la policía, ni los testigos del procedimiento, ni nadie. Solo la mujer del detenido, del que falleció después 5 días más tarde, y el otro imputado. Ni siquiera ese tercero que estuvo en el allanamiento y que lo liberaron 2 horas después, dijo que lo golpearon. Sin embargo, estamos en que fue la fecha del hecho que dice la fiscalía y que fue de los 11 policías que entraron, uno solo, el que golpeó. Ajá. Bien. Entonces, la teoría del hecho ahí, ¿cuál sería? Ahí, ¿La no, autoría o la fecha? ahí la teoría del caso es que evidentemente el policía acusado de pegar la patada no pegó ninguna patada. ¿Cómo se acredita eso? Bueno, con todos los testigos que sí, que nadie hubo ninguna patada de ningún lado, y a su vez, ¿sí? Te sirve que la lesión fue, o sea, el producto de la rotura del vaso, lo que fuera, tuvo que haber sido una etiología anterior o posterior, o sea, me perdí un poco cómo tendría que ser, digamos, y sirve de alguna manera para ese aspecto, digamos, Sí, el aprendido que fue liberado dijo que el señor se sentía mal desde antes que ingresara a la policía, que estaba muy pálido, que se sentía mal, pero la fiscalía sigue insistiendo en que fue esta persona específicamente y que, bueno, fue una patada voladora, que todavía no sabemos qué es patada voladora, pero bueno. pero ¿por qué no vieron Titanes en el ring? No saben lo que es patada voladora. Tal cual. Me falta Titanes para saber qué es patada voladora. Así que gracias, doctor. Esto quedó como anécdota para reírnos un rato porque después veremos cómo termina esto, pero le agradecemos desde ya todos los que estamos presentes hoy del foro específicamente
que está la comisión directiva presente también acá con nosotros, agradecerle que haya participado, que nos haya brindado su experiencia, que es lo que sirve para seguir mejorando como profesionales, tanto para los colegas que se encuentran presentes como también para los funcionarios que nos acompañan hoy. Y esto de demostrar de que Quilmes es uno de los departamentos judiciales que actúa en estas charlas o mates jurídicos, como le llamamos nosotros, en colaboración con magistrados, con funcionarios, como para que este departamento judicial sea de los mejorcitos que existe en la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos desde ya en nombre del Foro de Abogados, en nombre del Colegio de Abogados de Quilmes, que el doctor Vassallo pidió que también lo digamos, y en nombre del Colegio de Magistrados, que el doctor Caputo también me pidió que lo dijera. Así que agradecidos todos de haberlo tenido, de su claridad, de su experiencia, y queda usted notificado de que lo vamos a volver a convocar para una próxima charla, si usted nos permite llevar adelante. Así que le dejo las últimas palabras y le agradecemos por haber estado, muy amable de su parte. Bueno, gracias Alejandra, la verdad el placer fue mío de poder entablar una conversación con los colegas, que tal vez en el ámbito del tribunal es bastante complejo, o antes o después de las audiencias no podemos tener digamos, abrirnos de esta manera o darnos la posibilidad de preguntarnos abiertamente. Yo creo que esto hace a la buena administración de justicia, donde todos de alguna manera formamos parte, y la idea de todos es que, digamos, que generemos buena justicia para Quilmes, ¿sí? Y es un ida y vuelta entre todos, ¿sí? Y vuelvo casi a las primeras palabras que dije, si queremos bailar tenemos que saber cómo se baila esto, ¿sí? Porque si no nos vamos a estar pisando los pies sin querer, por más que todos los dos queremos bailar, o los tres o los cuatro en este caso vamos a querer bailar, pero si no sabemos cómo son los pasos, se nos va a hacer difícil. Así que bueno, a disposición para cuando quieran, con mucho gusto, y seguimos con los temas que nos han quedado colgados, guardil, instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo. Falta el doctor Ocampo, que es el defensor que nos va a acompañar en esta última charla de juicio por jurado, que pronto vamos a sacar la publicidad. Así que gracias a todos. Gracias, doctor, nuevamente. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes.